Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos en la tarde en casa. Hoy no va a estar María Inés Ovaldía, quien se encuentra disfrutando de la ciudad de Buenos Aires en familia. Le mandamos a la distancia nuestros saludos. Vamos a seguir juntos, por supuesto, como es habitual. Tenemos varios invitados y tenemos un contacto ya en la apertura del programa con el senador José Amorín Valle, senador de Propuesta Vallista, familiar, además sobrino del expresidente Jorge Valle. Ustedes escuchaban las características sumamente agudas de la situación en la que se encuentra en este momento, luego de haber sido intervenido en la ciudad de Tacuarembó, concretamente en el Centro Regional de Neurocirugía. Senador Amorín Valle, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ustedes. ¿Qué tal? No sé si tiene algún dato de último momento sobre la situación del expresidente. ¿Usted está aquí en Montevideo o está en Tacuarembó? Yo estoy en Montevideo, en contacto permanente, por supuesto, con Tacuarembó. Bueno, tengo seguramente la misma información que tienen todos ustedes. Jorge sufrió ayer a eso de la 1 de la mañana. Después de una jornada larga y en la que me dicen quienes estaban con él que había pasado muy, muy bien, se levantó, tuvo un vaído, cayó, y bueno, y en estado gravísimo lo llevaron al sanatorio de Tacuarembó. Después fue trasladado al hospital. Aparentemente hubo una pequeña mejoría que permitió la intervención. La intervención también aparentemente fue exitosa, en el sentido de que, bueno, hicieron lo que querían hacer, pero la situación es muy grave, está hoy absolutamente grave, a lo que ayuda, además de la situación muy mala, la edad de Jorge, que la semana que viene estaría cumpliendo 89 años. 89, así claro. Que bueno, es una situación muy, muy fea, muy, muy triste, para un hombre que a los 89 años estaba recorriendo el país para decirle a sus amigos y a la gente qué es lo que opinaba sobre la situación del país y sobre todo sobre el futuro. Es decir, así que es una situación triste, estamos esperando. Yo sí, seguramente mañana viajaré a Tacuarembó para acompañar a sus familiares más cercanos, pero bueno, acá estamos esperando y deseando que todo mejore. Sabe que lo que nos llama la atención no es lo que le pasó a una persona de 88 años, sino que le pasó a Jorge Valle, no solo por lo que significó él y significa desde el punto de vista político para el país, sino por la vitalidad que tenía, aún con una intervención cardíaca muy reciente, ¿no? No, inclusive después de la intervención él estaba especialmente entusiasmado por lo bien que estaba, por lo bien que claro. Se sentía. Y había ido ya a varios puntos del país y tenía pensado seguir haciendo una gira por distintos lugares. Recién hablé con Nito Lago, un dirigente de San José, que me decía que para el 17 del mes que viene tenía a Jorge presente en San José. Tenía muchísimos planes de futuro para hablar de las cosas que él creía que había que hablar. Jorge Valle ha sido, más allá de que uno esté de acuerdo o no con él, que la gente esté de acuerdo o no con él, un referente central del país desde el año 64. Claro. Que es cuando fallece su padre y él gana la elección interna en la 15, es candidato en el 66, en el 71, lucha con firmeza contra la dictadura durante todo el periodo de dictadura, es proscripto, en fin, tiene una larguísima trayectoria. Y fue detenido además por los militares, ¿no? Fue detenido, sí, y nosotros nos formamos políticamente al lado de él, o sea, yo viví, no votaba en el 71 todavía, pero sí trabajé en el 66, en el 71, y viví toda la dictadura cercana a Jorge, sabiendo el esfuerzo que hizo en contra de esto y el esfuerzo que hizo para la salida democrática. Entonces, uno está acostumbrado a verlo. La verdad es que yo y tantos uruguayos pensamos que lo íbamos a seguir viendo siempre, sí. Hablando de estas cosas. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Quizás, ya que usted cita haciendo esta breve reseña histórica, hay algo que no se dice habitualmente, pero bueno, vaya también en reconocimiento a... en la transición él de algún modo sabía que él también tenía que pagar, digo también porque estaba pensando sí. en Wilson. En Wilson. Sí. Que a él no iba a poder ser candidato. Sin duda, sí, y fue así y durante toda la dictadura... Esto sin desmedro, vi... obviamente, de quienes sí pudieron ser candidatos. No, ni que hablar. Pero que digamos que de algún modo él también era el pato de la boda, ¿no? Sí, en la dictadura yo lo vi también sufrir penuria económica, porque si bien en aquella época estaban habilitados a jubilarse todos los que hubieran sido legisladores por el tiempo que hubieran sido, Jorge había sido 2 periodos diputado, él nunca se quiso jubilar, porque le parecía que estaba mal, que era una persona joven y que no podía
pedirle jubilación al Estado y trabajó como pudo en toda la dictadura para mantenerse. Es decir, tiene una cantidad de cosas tan interesantes, pero sobre todo, lo que usted me decía, la vitalidad extraordinaria para los 88 años, seguir con ganas, con espíritu, con entusiasmo, recorriendo el país. Pero vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Sí, también vamos a ver. Por lo pronto, la situación es realmente muy complicada. En esto, obviamente, ni ustedes ni nadie va a negarlo, va a empezar pensando por los médicos. Muy complicado. Porque además se estaba tomando anticoagulantes por la operación a la que había sido sometido. Pero yo lo entrevisté hace unos meses y, era un hombre grande, y había sido operado, pero estaba totalmente al día de la situación del país y, como siempre, haciendo propuestas y haciendo análisis fuera de la caja, como se dice en inglés, ¿no? Sí. Algunos enormemente obviamente... original. Exacto, algunos como siempre, ¿no? Y como con todos los políticos, uno lo puede compartir, no compartir, pero siempre encontrándole una vuelta distinta a las cosas de la vida del país. Sí, a ver, yo tuve mucha diferencia con Jorge, y todavía las tengo en muchas cosas, pero nadie puede negar su dedicación a la actividad política, su pasión por la política, su originalidad, su capacidad para crear propuestas y su increíble memoria. Sí. Increíble memoria. Estaba además de gira política prácticamente, siendo que no tiene compromisos formales, partidarios. Él sentía un compromiso con el país, o siente un compromiso por el país, y siente una pasión por la política. Una absoluta pasión. Él es lo que sabe hacer, es lo que le gusta hacer y es lo que va a hacer mientras viva, no tengo duda. Él decía que... Lo estaba haciendo ayer. Sí, él decía... un poco con picardía también, porque supongo que él estaba deseando que lo llamaran para salir a hacer política, ¿no? Dice, pero yo que me llaman los jóvenes, quieren grupos de jóvenes de tal lado, grupos de jóvenes de tal otro, quieren que yo vaya a hablar. Y bueno, eso debe ser cierto, sin duda, pero también demuestra que para mucha gente sigue siendo ese hombre carismático, que puede tener un abordaje peculiar de los problemas del país. Sin duda, y además de todo, un formidable titulador de notas. Jorge decía siempre cosas interesantes, es un hombre interesante para la entrevista, porque siempre dice alguna cosa original. Esperemos que todo este panorama tan complicado que hay, porque es absolutamente complicado, es así, hay que decirlo, porque además yo estoy seguro que él, si estuviera bien, le gustaría que nosotros dijéramos lo que está pasando. La realidad siempre fue así, siempre. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando apareció la aftosa, alguna gente le dijo, bueno, Argentina lo oculta, ¿por qué no lo ocultamos nosotros? Y Jorge decía, no, acá hay que decir la verdad, estamos jugando con el prestigio del Uruguay, hay que decir la verdad. Y estoy seguro que a él le gustaría que en este momento que estuviéramos todos diciendo lo que está pasando, la verdad, la realidad, y es esa. Está mal, está muy mal, está muy grave, y bueno, nosotros mantenemos, por supuesto, la esperanza de que pase este trance y mejore. Le tocó ser presidente, además en una época muy dura para el país. Claro. Asumió, desde luego, las responsabilidades que correspondían a su cargo por las decisiones que tomó y aún por las decisiones que la realidad le impuso al Uruguay, ¿no? Sí, y desde luego también pagó un costo político y electoral, enorme. Él y el Partido Colorado, muy alto. Enorme, así es. Y ahí él hablaba, siempre seguirá hablando, espero, de la ética de la responsabilidad. A veces hay que hacer las cosas que hay que hacer, más allá de los resultados electorales o de la posición de la opinión pública. Y yo lo viví en primerísima línea. Sí. Su actitud frente a la crisis fue de un coraje y una decisión extraordinaria. Y justo también reconocer que ha sido reconocido que la curva se invierte y que el país empezó a salir adelante, obviamente ya en los últimos meses, pero aún en la presidencia de Valle. Esto ha sido reconocido por Danilo Astori, por figuras del Frente Amplio. Cuando Astori asume el ministerio y viene al Senado y a la Cámara de Diputados, con muchísimo valor, Astori, yo siempre se lo he reconocido, dijo que recibió un país en crecimiento, una economía que funcionaba y que agradeció algunas actitudes del gobierno anterior. Entre otras, haber enfrentado la deuda con coraje y con valentía, que permite que hoy el Uruguay siga consiguiendo créditos más baratos que muchos países de la zona. Claro. Entonces, esas cosas son
Jorge sin duda tiene un sentido del Estado extraordinario, lo tuvo en ese momento un sentido del Estado extraordinario, y pensó seguramente mucho más en el país que en su persona y que en su partido también. Bueno, usted lo vive por partida doble, está el Partido Colorado en vilo, esperando a ver qué pasa con la salud de Jorge Valle. Usted que es sobrino, además tiene vínculos familiares. Me decían que el hijo estaba llegando del exterior, que estaba en Colombia en este momento y... Llega esta noche. Ajá. La hija está allá, estoy en contacto con ellos permanentemente. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona este tema. Está todo el mundo esperando, y una cosa que es importante y les quería decir es que he recibido llamadas de apoyo y de simpatía de políticos de todos los sectores del país, muchísimas, enorme cantidad de llamadas de afecto y de solidaridad, mucho más allá de los partidos políticos, y eso me parece que es una cosa positiva y una cosa que sigue distinguiendo al Uruguay en el mundo. Senador, bueno, que pase lo que tenga que pasar, ojalá sea lo mejor. Gracias por estos minutos. Al contrario, un abrazo, chao. Muy amable. Bueno, dialogamos con el senador José Amorín Valle. Vamos a un consejo, después vamos a seguir con nuestros invitados, pero hay un consejo de Astral. ¿Te lavaste las manos? Eso es lo que nos decían nuestros padres antes de ir a comer o después de ir al baño. Miren este consejo. Mañana 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos y nos unimos a Astral Protex para generar conciencia de la importancia de lavarse las manos, porque con este acto tan simple reducimos las chances de contagio de enfermedades. Todos los jabones Astral Protex, aprobados por la Sociedad Uruguaya de Pediatría, eliminan el 99% de las bacterias. Enseñale a los más chiquitos de la casa lo importante que es lavarse las manos. Hacer de ese momento un juego es una buena forma para que lo incorporen como un hábito. Nos unimos entonces a Astral Protex y te decimos, lavate las manos y cuida tu salud. Bueno, lo decíamos al comienzo del programa, el gobierno analiza una serie de medidas en las jubilaciones que puede derivar o que seguramente de aplicarse tal como se prevé, va a afectar a las jubilaciones que se pagan por las AFAPs, en lo que se denomina el cálculo de la renta vitalicia. Quizás suene un poco árido esto planteado así, pero vamos a consultar con un especialista para que nos dé el punto de vista de los trabajadores del PIT-CNT. Él es economista del Instituto Cuesta Duarte, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPSU. Ubay, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, contá cómo está planteado el tema ahora y bueno, después entraremos un poco en detalle. Bueno, claramente lo que hay son anuncios vinculados a cambios en lo que serían los parámetros de cómo se calcula el pago de las jubilaciones, como tú bien decías, por el régimen de ahorro individual. Esto tiene que ver, habría que explicar que hay una parte del sistema de ahorro individual, que es lo que es la administración de los fondos, de la que se hacen cargo las AFAP, que es más conocida, y después está el pago de las jubilaciones. Claro, que es a través de un seguro. Exactamente, ahí entran en juego las aseguradoras y efectivamente desde el año 2003 la idea es que hubiera también competencia y aseguradoras privadas al momento del pago de esas jubilaciones, con el ahorro que han ahorrado los trabajadores a lo largo de su vida laboral, pero como el negocio da pérdidas en ese tramo, digamos, del sistema, quedó solo el Banco de Seguro del Estado asumiendo esos problemas y efectivamente lo que hoy se están discutiendo es cambios en algunos parámetros que tienen que ver, por ejemplo, con las tablas de mortalidad, en cuanto a cómo se calcula efectivamente la renta vitalicia, como tú decías, o la jubilación, que es lo que la gente más entiende. Se calcula en base a la expectativa de vida, de promedio de los uruguayos, de las uruguayas que tienen algún matiz. Exactamente, algunas diferencias. Ahora, esto regiría en caso de aplicarse a partir de ahora para los nuevos trabajadores, porque yo tengo parte de mi jubilación, como tantos otros, con un régimen y con unas condiciones que no se pueden alterar, supongo. Bueno, claramente acá lo que ha habido por ahora son trascendidos de prensa, de alguna manera. No hay un planteo, digamos, formal por parte del Banco Central, que es el que establece estos cambios, pero efectivamente da la impresión de que los cambios, como los problemas, están planteados
para, de alguna manera, el aluvión de jubilados que tendría el sistema AFAP en los próximos años, da la impresión que efectivamente esos cambios no operarían para quienes ya estén cobrando una jubilación, pero para el cálculo de las futuras jubilaciones, efectivamente, para todos nosotros que hoy estamos trabajando, no solo para quienes se insertan hoy en el mercado de trabajo. Porque el cálculo de ese seguro no se hace cuando empezaste a aportar a la AFAP, sino cuando te jubilás. No, por supuesto. Claro, ahí está la diferencia. Exactamente. Ahora, yo creo que un elemento que es muy importante, me parece a mí, destacar en esto, es que por oposición a lo que muchas veces algunos voceros de la AFAP plantean de que el régimen de ahorro individual está muy bien, es muy saludable y ha permitido una gran sostenibilidad al sistema, bueno, nosotros tenemos una visión bastante crítica sobre esto y efectivamente, tanto el problema de los cincuentones, que hoy sabemos hay 30, 40 mil trabajadores que efectivamente son perjudicados por haber quedado obligados a integrarse al régimen AFAP. Cómo, en este caso, discutir, que es un problema mucho más amplio, porque nos involucra a todos, ya no a los cincuentones, cómo se calcula esa renta vitalicia y efectivamente, con los parámetros que hay hoy, se proyectan pérdidas y por lo tanto se requieren ajustes, que obviamente, si por ejemplo actualizamos las tablas de mortalidad, y ojo que tal vez amerite desde el punto de vista técnico actualizarla, esto no va en contra de, pero el problema es que repercute inevitablemente en menores jubilaciones para los futuros jubilados. Y en ese sentido, hay problemas importantes también en ese segmento que yo creo que muestran hasta qué punto efectivamente el régimen de ahorro individual, como fue por lo menos pensado originalmente, fracasó en el sentido de que... Ahora, ¿esto es coyuntural como en el caso de los cincuentones o es un tema estructural del sistema de la AFAP? No, esto es, digo, en la medida en que esos parámetros se cambian hoy, se cambian de aquí para adelante y todo el mundo, todas las personas que se jubilen, reciben su jubilación de acuerdo a esos nuevos parámetros. Esto ya ocurrió en el año 2012, no fue un cambio en la tabla de mortalidad, sino en lo que se llama la tasa de interés técnico, es decir, es la rentabilidad mínima que se les exige a las aseguradoras que administran esos fondos que nos van pagando. Esa rentabilidad mínima estaba en 3% y se redujo a 1,5% en el año 2012. Eso tuvo un impacto en las futuras jubilaciones que vamos a recibir todos de una caída de entre 15 y 20%. Es decir, no es menor. No estamos hablando es decir, si yo antes del 2012 me fui a asesorar a la AFAP y me hicieron una proyección de cuánto iba a cobrar y me dijeron, usted va a cobrar 100, bueno, producto solamente de ese cambio del año 2012, ya estamos hablando de que no son 100, son 80. Ahora se habla de las tablas de mortalidad. Y efectivamente, de acuerdo a algún trascendido que hubo, que por ejemplo se podría modificar en 2 años, es decir, ampliar en 2 años la expectativa de vida, eso de acuerdo a algún cálculo muy primario podría tener un impacto de entre 10 y 15%. Se agrega al anterior. Y además incluso el propio Banco de Seguros dice que esto no es suficiente, que esto no va a alcanzar para corregir la situación. Y la situación de déficit que se genera en el sistema de seguridad, que se proyecta, es decir, las reservas que tiene que ir juntando el Banco de Seguro para hacer frente a pagarle todos los meses a la gente en función de la expectativa de vida que tiene. Y entonces, por ejemplo, plantea volver a bajar, o en algunos casos pareció que hubo planteos de ese tipo, volver a bajar esa tasa de interés técnico. Con lo cual ahí podemos agregar otro impacto de entre 15 y 20%. Claro. O sea que si yo en 2010 me fui a asesorar y me decían, tranquilo que vas a cobrar 100, bueno, capaz que esta conjugación, estos cambios en los parámetros determinan que yo en lugar de cobrar 100 puedo llegar a terminar cobrando 55, 60. Estamos hablando de diferencias muy grandes que afectan al conjunto de los trabajadores. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando, porque seguramente los televidentes tienen muchas inquietudes en este sentido. Hay muchos aspectos para considerar, entre otras cosas porque según lo que están planteando los representantes de los trabajadores en el BPS y tú en particular, se va a ver afectado negativamente la jubilación o la parte que paga el régimen, no es la AFAP, sino la aseguradora, es todo un lío. Pero bueno, vamos a seguir esclareciéndolo en compañía del economista Hugo Bay. Ya venimos. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Sí. Usa Raid Max mata cucarachas y arañas sin olor. ¿Raid? Y elimínalas de tu casa. Raid los mata bien muertos. Protege a tu familia.